Procables, que es uno de nuestros distribuidores autorizados y pues un aliado comercial muy importante. El día de hoy tenemos al ingeniero Abel Ramírez, que es especialista en la línea de control y pues ya lleva más de 25 años de estar con nosotros en Leviton y muchos años más de experiencia en el sector eléctrico y de control. El día de hoy vamos a dar una plática de código de especificaciones de la salud, en el cual ahorita el ingeniero, si gusta tomar la palabra, nos podrá hablar un poco mejor del tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es el tema del día de hoy, ya lo mencionó Ricardo. Bienvenidos, deseando que, como lo he mencionado antes, deseando que ustedes y sus familias estén seguros y sanos. Y muchas gracias por su tiempo para esta presentación. Vamos a hacer la mecánica. Pensemos nosotros, como he comentado, vamos a pensar y actuar como que estamos todos metidos en una sala de reunión y donde hacemos esto interactivo y ustedes pueden hacer sus preguntas, abren su micrófono sobre la mismita marcha. Vamos a darle para hacerlo de más provecho. La agenda del día de hoy es la introducción al NFPA 99-2018, que es el Código de Edificaciones de la Salud. ¿Cuáles son sus requerimientos en los contactos eléctricos? ¿Y cuáles son los cambios en esta nueva NOM de edición del NOM 001-CD del 2018 en cuanto al artículo 517 que habla de instalaciones en establecimientos de atención a la salud? Veremos las soluciones Leviton que tenemos para ustedes. ¿Cuáles son los recursos en la web de Leviton donde está la fuente de información? Porque ya nosotros, cada uno tenemos el poder de la información con hacer clic y navegar en la web. Los recursos de nfpa.org, es la Asociación Nacional de Protección contra Incendio, y preguntas y respuestas al final. Entremos directito al grano, ¿verdad? ¿Qué es el Código de Edificaciones del Cuidado de la Salud? Primero, esta es una edición por la NFPA, es el Código 99-2018, la última versión. Se edita cada 3 años en sus revisiones. Ya tiene muchos años que tiene esto. Y desde luego, decimos, bueno, ¿cómo lo encontramos en México? El propósito de esto es identificar cómo de aquí de este código salen las recomendaciones que toma el NOM y lo mete en el artículo 517. Y este documento está destinado a las personas involucradas en el diseño, construcción, inspección y operación de instalaciones de atención médica. Aquí ustedes como diseñadores de hospitales, como contratistas, como operadores de hospitales, como nuestros distribuidores líderes como Procables, vamos a ver cuáles son los requerimientos y cómo podemos o damos las soluciones a esas edificaciones de la salud. Dentro de todo el contenido del NFPA 99, vamos a enfocarnos, pues es un resumen desde luego, al capítulo 4 que habla de los fundamentos, al capítulo 6 de sistemas eléctricos y al capítulo 10 de equipamiento eléctrico, que es donde las soluciones de Leviton a través de cables están con ustedes. Capítulo 4 es la clave, dice, nos da una guía de cómo aplicar el código en edificaciones de la salud y establece los requisitos determinados por los riesgos asociados con los procedimientos realizados en el lugar del tipo de ocupación. Aquí está ya lo que ¿dónde está la clave? Determinados por los riesgos asociados con los procedimientos realizados en el lugar del tipo de ocupación del edificio. Categorías de riesgo. La NFPA 99 nos dice que las actividades, sistemas o equipos deben de ser diseñados para cumplir con los requerimientos de categorías 1 hasta la 4. Son 4 categorías.
Y estos 4 niveles de categorías de sistemas están bien definidos en el código y está basado sobre los riesgos a pacientes y sus acompañantes en las edificaciones. No dudo que lo tengan, mas yo recomiendo que adquieran si lo quieren tener, adquieran este código, si no vamos a ver cómo podemos tener acceso a él gratis, sin costo alguno. Estas son las categorías que nos marca el NFPA, y en sistemas de instalaciones en instituciones médicas nos dice que existen 4 categorías. Y la categoría 1 nos dice que los sistemas de instalaciones donde la falla del equipo sistema ocasiona probablemente lesiones mayores o fallecimiento. La categoría 2 de sistemas que ocasione probablemente lesiones menores a pacientes o proveedores de atención médica, y deben de estar diseñados para cumplir con los requisitos de la categoría 2 del sistema. La categoría 3 nos dice que no es probable que ocasione lesiones, y la categoría 4 no afectaría. Estos son los 4 niveles de categoría que nos dice la 99, y para lo cual los toma la NOM 001 del 2018, que se va a liberar en este año, según está programado, dentro de los primeros 6 meses, no sé, ahora un poquito más, y los toma, y ahora también se refiere a categorías. En la edición 2012 no habla de categorías. Estos son unos ejemplos de habitaciones de cuidado de pacientes y de apoyo, dependiendo de la categoría. Ya vimos que es categoría 1, 2, 3 y 4, lesiones mayores o la muerte, menores, no pasa nada, y la otra no hay disconfort. Y aquí, pues, con todo esto que estamos viendo, podemos definir qué categorías son y qué soluciones recomienda la NFPA. Si hablamos de categoría y nos decía que son los riesgos al paciente y sus acompañantes, y define que hay una habitación de cuidado de pacientes y enfoque basado en riesgos, como ya lo vimos. Y se define como cualquier habitación de alguna instalación de atención de la salud donde se tenga el propósito de examinar o tratar los pacientes. Esta es la habitación del cuidado de pacientes y los riesgos que los clasifica la NOM igual y la NFPA 99. Aquí está. Más después dice, dentro de esa habitación hay un entorno del cuidado del paciente, y ese se define como el espacio dentro de una ubicación destinada al examen y tratamiento de pacientes que se extiende a 1.80 metros de la cama, de la parte de atrás o del frente, como lo veamos, de una silla, una cama, una mesa u otro dispositivo, que soporta al paciente durante el examen y el tratamiento y se extiende verticalmente 2.3. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la intención que nos está diciendo aquí la NFPA 99? Mira, hay una habitación del cuidado del paciente y hay un entorno del cuidado del paciente, y dentro de esa vecindad, de ese espacio, hay requerimientos que tú debes de cumplir. Y en esto tiene mucho que ver las soluciones de Leviton a través de Procables. ¿Con qué? Con los tomacorrientes o los contactos o las barras multicontacto que se usan ¿dónde? Que se usan dentro de esta vecindad del paciente. Si ven ustedes, era más amplio lo que es la habitación y el espacio es más reducido. Y todo esto tiene requerimientos que se deben de cumplir, que los toma la NOM igual. Porque aquí lo dice, miren, el capítulo 6, el artículo 517 de la NOM 2018, que es una traducción y aprobación del NFPA de las versiones 2014 y 2017 de los Estados Unidos, incluyen gran parte del texto de este capítulo, en lo que mencionábamos. La NFPA 99 es el Código de Edificaciones de la Salud. El NOM, en el artículo 517, adopta gran parte de este texto. El propósito de la NOM, de la NFPA 99, el capítulo 6,
es definir el desempeño, mantenimiento y pruebas requeridas de los sistemas eléctricos para la seguridad basado en riesgos, punto. Y la NOM define las formas en que los sistemas deben de instalarse para lograr el nivel de deseado desempeño. Pues esto está machine, ¿por qué razón? Porque uno nos dice, defines el desempeño, mantenimiento y pruebas, y el otro te dice cómo debe de instalarse para lograr el nivel deseado de desempeño. Y aquí está. Estas dos versiones, 2014 y 2017, ya es y generan el 2018 aprobado por la NFPA. Luego nos dice, igual el capítulo 6, instalación eléctrica. La instalación eléctrica deberá ser de acuerdo con quién, con el NFPA 70 o el NEC, pues que es igualito en su traducción al NOM 001 del 2018. Y ya aquí estamos hechos, ¿ah? Decimos, ok, si tú me estás diciendo que 99, que estos son los requerimientos, yo lo voy a adoptar. Así lo adopta el NEC y así lo adopta ¿quién? La NOM en México. Y este capítulo dice que aplica a instalaciones nuevas y existentes en edificaciones del cuidado de la salud. Todos sabemos y estamos viendo por esta situación instalaciones provisionales, hospitales habilitados, y ya hay áreas del paciente bien específicas donde debemos de cumplir con estas soluciones. ¿Qué nos dice en sus requerimientos? Etiquetado de receptáculos. ¿Tienen que ser grado hospital o no tienen que ser grado hospital? Tipos de receptáculos, de entrada recta, de media vuelta. ¿Te permito entrada recta, no te permito media vuelta en la vecindad del paciente? Receptáculos resistentes a la manipulación, yo te digo dónde los debes de instalar. Y receptáculos conectados a sistemas de emergencia, yo te digo que los identifiques por color o marcados en el frente del mismo, tal como tiene la solución Leviton. Y también te digo qué criterio de desempeño y pruebas debes de tener. Todos los cuartos del cuidado del paciente nos dice qué tipos de circuitos, hablando normal, emergencia o demás, o esenciales o críticos, nos dice que debemos de proveer interruptores de circuito por falla tierra. Y nos dice también los contactos, de qué tipo, qué número, el mínimo número, qué polaridad, qué amperaje, y también nos habla en lugares de procedimientos húmedos cuáles son los requerimientos como los GF6. Nos habla que deben de probarse los receptáculos en espacios de atención al paciente. Con estos testers podemos lograr lo que nos pide la 99, porque acuérdense, es el desempeño para cumplimiento de esos riesgos. La instalación la regula el NOM. Dice, prueba la integridad física de cada receptáculo. Pues vamos, hay cientos de camas provisionales con soluciones Leviton, pues vamos a probarlo. Tienes que probarlo porque ahí va a haber un riesgo. Tienes que ver la continuidad de la puesta a tierra. Con este tester de abajo lo tienen. De seguro Procables ha de tener testers, los cuales ya tendrían que andar ahí en la calle con los instaladores. O deben de, estoy seguro. La correcta polaridad, igual con este tester que estoy mencionando lo hacemos. Tienes que probar la fuerza de retención de la cuchilla de puesta a tierra del contacto. Aquí lo tenemos y dice de que debe ser menos de 4 o 115 gramos. Lo logramos con esto. Y probamos con esta parte de abajo. Eso se logra, la inserción se inserta, primero se calibra y se deja en cero, se inserta y cuando lo sacamos nos dice qué retención tiene. Y los de Leviton, pues es el machine, estamos arriba y excedemos estas pruebas. Dice, donde tengas receptáculos grado hospital, que son en ubicaciones de camas de pacientes, se deben de realizar pruebas durante la instalación, reemplazo o servicio. Vamos a ver que esto se tenga que ejecutar. Eso es lo importante de esta NOM, de este NFPA, código de edificación.
Y también nos dice que los que no son hospital, que están por ahí ubicados en camas de pacientes y ubicaciones y otras ubicaciones, tienen que aprobarse. Punto. Con estos dos testers podemos lograr lo que nos pide la NFPA. También nos dice que lleves un mantenimiento de pruebas a receptáculos, grado hospital, no grado hospital. Tienes que llevar un mantenimiento de los registros y lo que haces, de las pruebas, de las reparaciones, las modificaciones y cada cuándo hay que hacerlo. Entrando a esas ubicaciones, aquí nos dice receptáculos para ubicaciones de camas de pacientes, espacios en categoría 2. Y nos dice, en estos espacios categoría 2, donde son lesiones mayores, lesiones menores, debes de tener un mínimo de 8 receptáculos, 8, que están aquí, mínimo de 8. Y se clasifican, si es de 1, o sea, un dúplex son 2 contactos. Si es sencillo es 1. Entonces te dice, deben de ser mínimo 8 en estas ubicaciones. En espacios que sirven ubicaciones de camas para pacientes en categoría 1, otros distintos a los quirófanos, ¿como cuáles? Pues tristemente, ¿verdad? Estas instalaciones de hospitales fijas y provisionales, donde te piden mínimo 14. 14 y la intención, ¿cuál es? Dame mínimo 14 tomacorrientes de entrada recta, 15 o 20 amperes y grado hospital. Yo no te permito tener de media vuelta. Punto. Así es lo que nos dicen y pues ya estamos hechos, ¿verdad? Mínimo 14. Y sabemos que en categoría 1 pues es el riesgo mayor la muerte. En quirófanos dice dame 36, porque aquí es el riesgo de la categoría de muerte. Y si son es duplex, se toman como 2. Si es cuádruplex, pues se toman como 4. Y aquí nos dice 36. Si tenemos 2 cuádruplex, pues ya son 8. Y ya nos quedarían los otros para cumplir con los 36. ¿Cuál es el razonamiento de que nos está pidiendo mínimo una mayor cantidad? Por una razón. La proliferación, y ustedes hemos visto ahí en la televisión o en el internet, todos esos cuidados del área del paciente y es equipos, displays, pantallas, equipos móviles, portátiles que se tienen que conectar y pues debemos de cumplir con ellos. También nos dice en el capítulo 10 la utilización de barras multicontacto reubicables. ¿Qué nos dicen? Mira, en esas áreas de la vecindad del paciente o cuidado del paciente, tú te permite utilizar barras reubicables, las cuales se clasifican como barras grado médico, que son las que tenemos en Leviton. Por mucho exceden la normatividad de pruebas de UL para dispositivos grado hospital, y estas barras reubicables son muy diferentes a las grado hospital que ya conocemos. Las permitidas dentro de la vecindad del paciente son estas que van acompañadas en los carrillos, estos carrillos que son portátiles, donde llevan los equipos, la conectividad, y pues aquí nos dice que debe de soportar 75% de carga conectada de una o todas las clavijas al mismo tiempo. ¿Para qué? Porque lo que está diciendo, como estás dentro de una vecindad del paciente con un riesgo que puede ser categoría 1 o 2, que es muerte en mayores, pues debes de tener un equipo que cumpla con todos los requerimientos de mínima corriente de fuga, que es 0,1 miliamperes, donde cada tomacorriente tiene su tapa, lo abren y se cierra cuando no se usa, está marcado como con el círculo verde, nos informa si la protección ya excedió los 75%,
¿Por qué? Porque dice la NFPA, estás en un área de riesgos y aquí vas a utilizar barras multicontactos reubicables y esas, pensemos como en un hospital donde la presentamos, inmediatamente la incluyeron ya en su especificación para compra porque la utilizan, ellos utilizaban la grado hospitalario o esas que son portátiles y las enchufaban en las paredes, lo cual no está permitido. Esta es la barra que les mencionaba. Si la vemos de frente, tiene, pues que tiene 4, cada uno tiene su tapa 15 o 20 amperes, nos dice su alimentación con este LED indicador de potencia si está activa. Si la protección está activa, que es la protección contra picos de voltaje o el monitor de carga que no debe de exceder el 75%. Y aquí es una tecnología ya patentada y luego por Leviton Inform, porque él me va a informar si yo en esa vecindad del paciente excedí la carga conectada y, ¿sabes qué? Yo no te permito porque aquí estás en una zona de riesgo. Esa es la gran ventaja. Entremos al artículo 517. En la revisión, ahora nos dice el 517-18 que categoría 2, bien, les llama espacios de atención general. Y así les llamaba antes, y ahora dice categoría 2. Dentro de la ubicación de camas de paciente, mínimo 8 contactos. Tipo sencillo, dúplex y cuádruplex, o una combinación de estos. Y deben de ser aprobados tipo grado hospital y así identificarlos. En la versión 2012 eran 4, ahora son 8. En contactos resistentes a la manipulación, se mantiene de que sean entrada recta, más la revisión del 2018 dice, ahora deben de ser de 125 y 250 volts. En las áreas y deben de ser identificados como contactos resistentes a la manipulación, que son los tamper resistant. Servicios de guardería, oficinas de negocios, corredores, salas de espera y similares en clínicas, consultorios médicos y dentales y centros de consulta externa. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito del requerimiento de estos tamper resistants es evitar que los chavalillos introduzcan otros elementos extraños que no son la conectividad de una clavija. Esa es la seguridad en esas áreas. Volviendo al 517 en espacios categoría 1 de atención crítica. Contactos dentro de la ubicación de las camas de pacientes. Nos pide 14. Igual en el 2012 nos pedía 6. Aquí nos pide 14 en lugar de 6 y sabemos mínimo, o sea, sabemos cuál es esa razón por la proliferación de los equipos electrónicos o que se requieren para usarse en esos espacios. En los quirófanos, donde dice categoría 1, así lo dice la NOM, porque a mí me han preguntado muchos ingenieros, ¿por qué de dónde sale categoría 1? Y es la razón de que estamos viendo el NFPA 99. Mínimo 36 contactos. Y dice todos los contactos del tipo de no seguridad, o sea, de entrada recta, deben estar identificados como grado hospital. Los de entrada recta ya sabemos cuáles, ¿verdad? Aquellos que entran así paralelo al plano de trabajo, es el que conectamos en casa, pues igualito, eso lo saben muy bien. Y son 36 mínimo, además de los que pudiéramos tener, ¿dónde? Fuera de la vecindad del paciente. Importante, dentro de la vecindad del paciente no se deben de instalar contactos de tierra aislada. La NOM lo hace énfasis y dice no te permite instalar contactos de tierra aislada
dentro de la vecindad del paciente, sea cualquier espacio que vimos, categoría 1, 2, 3, 4. Ese es ¿por qué razón? Porque dice, yo lo que quiero asegurarme es que exista una trayectoria de tierra única. ¿Por qué? Por la seguridad y riesgo del paciente. También en instalaciones de establecimientos de la salud hace un nuevo requerimiento y dice, se proporcionará protección contra sobretensiones para sistemas de datos de operaciones críticas. En hospitales normales tenemos nuestro TICS o nuestro cuarto de tecnología de información y comunicación. Tenemos nuestros cuartos de procesamiento de datos o en instalaciones provisionales también tenemos esos centros de operaciones críticas donde hay que estar transmitiendo información que utilizan ellos, de resurtimiento, de qué pasó, cómo van las tendencias, de aquí, qué necesitamos, y te dice, debes de tener protección contra picos de voltaje. ¿Cuál es el objetivo? Con las soluciones de Leviton de supresores de picos de voltaje, vamos a proteger el equipo electrónico susceptible a esos picos de voltaje que se generan dentro y fuera de la instalación, como bien lo sabemos, donde el 80% se generan dentro, el 20% fuera, los de mayor voltaje son fuera, los de mayor volumen constantemente dentro del edificio, y entonces es donde tenemos que protegerlo. Luego también nos dice este artículo, el 708, debe instalarse un supresor de sobretensiones transitorias dentro o sobre todos los tableros de los sistemas de emergencia. Cuando dice dentro o sobre todos los tableros fuera, dice debe de cumplirse con, como le dice en el artículo 285, que sea un supresor listado como tal, o sea, que sea UL 1449, no, UL 1443, y que cumpla con el propósito. ¿Y por qué en este punto? Porque cuando hay transferencia de normal a emergencia, se presentan los picos de voltaje, UL 1449. Y ese UL nos los da y nos dice dónde los debemos instalar. Y aquí con la solución de supresores de pico de Leviton, aquí protegiendo es de emergencia. Veamos ahora en estas instalaciones provisionales que están regadas por todo México. Este artículo 590 nos dice dónde debemos de poner atención. Y tenemos toda la solución, ¿verdad? Aquí lo vemos. Línea completa de aparatos eléctricos para atención médica, interruptores y placas de pared antimicrobiano, dispositivos de energía provisional para rápidas de instalación y alimentación eléctrica. ¿Qué nos dice aquí en protección? Aquí es donde están trabajando los ingenieros, donde ellos están habilitando los hospitales, y nos dice 596, debes de tener protección contra fallas a tierra. Se deberá proporcionar protección al personal contra fallas a tierra para todas las instalaciones del alambrado temporal. ¿Cuál es la solución? La famosa The Box, la caja de Leviton para instalaciones provisionales, donde es un centro de distribución portátil de energía temporal. Este me tocó muchos años, bueno, no digo varios, dando una plática en unos hospitales, después de que habían tenido un huracán, les comentaba de las soluciones que teníamos, igual que son muchas de estas, y les propuse desde ese momento, ellos allá en Puerto Rico la usan y la especifican y la tienen en sus hospitales para cuando hay esos eventos y necesitan energía provisional.
Es una alimentación de 50 amperes, como vemos aquí en la caja, 125, 250 volts, con 6 salidas protegidas, como ven aquí, miren, del lado amarillo, de cada salida con su tapa tiene una protección de falla tierra. Y tiene una amarilla que es L630R de media vuelta, que es no protegida con FCI. Energía temporal, dice, medios de desconexión. O sea que no nada más podemos suministrar tomacorrientes, como vimos en la NOM, sino las soluciones temporales. Aquí lo tenemos con la NOM, medios de desconexión. Se deben instalar interruptores de desconexión o conectores de clavija adecuados para permitir la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito. ¿Cuál es la intención? Seguridad, abrir y cerrar, y tenemos los receptáculos, clavijas y conectores grado industrial, de entrada recta, de media vuelta, aplicaciones generales, NEMA 3R, WetGuard, 2GAR, a prueba de polvo, a prueba de agua, conectores a prueba de corrosión, conectores Rhino High a prueba de corrosión para aplicaciones demandantes. Todos estos son los que podemos dar como soluciones o debemos estar dando soluciones. También nos dice en el 594, dice, cuando termines todos los dispositivos, los cordones y cables flexibles que entran en estas envolventes o cajas que contienen equipos de terminación como son nuestros contactos, deben estar asegurados a la caja con accesorios, como lo vemos aquí, su nipple, su conector aquí, su conector, perdón, de cada lado, para conexión de cordones y cables flexibles diseñados. Tenemos la solución de cajas portátiles a prueba de intemperie, NEMA 3R, a prueba de ácidos, de líquidos. Más, ¿cuál es el propósito aquí? El propósito es no dejar y no usar otras cajas o envolventes donde los knockouts siempre los encontramos y quedan abiertos, queda sin uso y es un riesgo. Aquí está la solución con Leviton. En energía temporal también te dice lo que vimos. Se deberá proporcionar protección al personal contra fallas a tierra para las instalaciones del alambrado general. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Temporal, perdón. Aquí es extensiones portátiles con una protección de falla tierra integrada dentro de la misma extensión, donde nos dice la NOM que debe de estar listada, debe de ser aprobada para como GFCI y con una distancia limitada del cuerpo donde está el GFCI a la clavija. Es por eso los vemos que están cortos. Y del otro lado es donde conectamos los equipos portátiles, porque este va a la pared. Estas extensiones son muy demandadas porque primero nos permiten, la intención es, vas a tener protección de falla tierra. Y además, si por alguna razón tú dañas el forro que está en la parte abierta acá, donde está conectado, y como es provisional, está sujeta a daños o esfuerzos mecánicos, ¿y qué va a pasar ahí? Pues se abre el neutro. Y si se abre el neutro, va a disparar la protección interna. En otras palabras, tiene un relevador que abre por falla tierra y abre por neutro abierto, cosa que no tienen los tomacorrientes de Leviton GFCI montados en pared. Este es el gran beneficio. Y cuando hay una falla tierra, tiene sus indicadores donde para restablecer la falla se presiona resetear y ese es un accionamiento manual. Cuando la falla es automática, el reseteo es automático, pues si se libera la falla se restablece solo. Y otra solución muy atractiva es este GFCI aprobado por UL. Pensemos que Procables va a decir, mira, vamos a utilizar este GFCI,
vamos a hacer nuestras extensiones porque 10 hospitales nos están pidiendo un equipo portátil que debe de llevar GFCI. Este se usa mucho en la industria donde la gente, y está probado, esto yo lo promovía y los hospitales lo usan mucho. ¿Dónde creen? Lo usan en las pulidoras. En las pulidoras donde ellos se conectan y no tienen GFCI en la pared, porque no es un área húmeda. Y esto, igual acá en Estados Unidos los promovía mucho y se tiene un beneficio enorme. En una situación provisional necesitamos generadores de emergencia. Y dice, igual, donde instales, se deben instalar interruptores de desconexión o conectores de clavija, como son estos, que son clavijas unipolares tipo leva, con su forro de un plástico o polímero muy resistente, abrasivos, a intemperie, y entonces estos se conocen como tipo CAM, por cámara, porque tiene esa cámara, ese tipo leva. Y entonces dice, para permitir la desconexión de todos los conductores de fase de cada circuito temporal. Son unipolares, el color nos dice la fase y además los podemos tener desde 1163 amperes hasta en 600 volts. En condiciones son los que tenemos que estar usando en las situaciones de generadores de emergencia. Y además, si le agregamos los conectores Rhino High que tenemos aquí, tenemos una conectividad enchufable para algún otro equipo adicional, como ya vimos anteriormente. Igual, debes determinar todos los cables o deben estar aseguradas a la caja con accesorios para conexión de cordones y cables flexibles diseñados para ese propósito. ¿Cuáles son estos? Los dispositivos Pin and Slip, configuraciones ISS 60309, donde tenemos conectores, clavijas, desconectadores, mechanical interlock, conectividad para estas soluciones de energía temporal. Pensemos que tenemos un generador portátil donde le vamos a dar una alimentación y la NOM nos dice también, debes de tener un elemento de desconexión aquí. Lo tienes en la pared y de ahí alimentas al generador de emergencia. Muy bien. Terminamos esta parte, vamos a ver cuáles son los recursos Leviton que tenemos para ustedes. Desde luego la fuente de información, toda la fuente de información en la www.leviton.com, industria o edificaciones de la salud. Y tenemos los códigos y estándares para su referencia, productos de cableado modulares que, en mi opinión, estos conectores LEFLOCK son los que se deberían, pienso yo, ya como vamos avanzados, bueno, gracias a Dios que ya pasa esto, estos son los que debemos de especificar en instalaciones provisionales de hospitales. ¿Por qué razón? Esta conectividad es un contacto y tiene dos componentes. Tiene el cuerpo del contacto como tal, fabricado con toda la normatividad, y tiene unos pins en la parte de atrás en lugar de los tornillos de conexión. Y tiene este modulito donde coincide con las terminales de línea, neutro y tierra, de esos pines. Se inserta, se da la media vuelta y por eso se llama left lock. O sea, es un candado de Leviton y se hace la conectividad permanente. En la parte de atrás tiene estos cables que son puntitas de cables que se conocen como puntas de cochino y nos permite que en los cables que ya dejó el contratista eléctrico, llegamos y hacemos la conectividad
en menos de 2 minutos, menos, y ¡bum!, lo montamos, vamos rápido. Más, ¿cuál es otra ventaja, otro beneficio? Esa es su característica. ¿El beneficio cuál es? Que desaparece el hospital provisional, yo retiro mi toma corriente, mi módulo de conectividad, ¿y qué hago? Me lo llevo a otro lugar, y son grado hospital. Tenemos pruebas, las que se hacen a los grados hospitalarios, soluciones temporales para edificaciones de la salud, control contra infección de tapas y apagadores palanca o tipo rocket, soluciones para los TICs, códigos y estándares que acabamos de ver, y las soluciones de manejo de energía, de supresores de pico. Y algo que es muy interesante, si yo tengo esta edificación, el recurso que ustedes tenemos es un selector de dispositivos de cableado, es una aplicación móvil que ustedes la bajan de www.leviton.com/apps, crean su cuenta, Leviton los libera y ustedes tienen en su mano la herramienta, la aplicación móvil para seleccionar cualquier dispositivo, sea grado hospital, grado de especificación hospital, especificación industrial, grado comercial. Cualquier configuración, desde la ISE 60309. Antes era la 3091 y 3092 cuando me tocaba especificar todo esto. ¿Y cuál es la diferencia? ISE 309, tenemos que saber que son compatibles. O sea que hay conectividad entre ellos. Desde luego que es cualquier fabricante, más yo sé que ustedes prefieren Leviton y es la marca, pues. Con esto seleccionamos por voltaje, por amperaje, por conectividad, por grado de especificación, me dice su diagrama de conexión, me dice su número de parte, me dice su información y me genera la ficha técnica. Sean conectores NEMA, de entrada de media vuelta o de entrada recta, no NEMA de media vuelta, conectores de potencia de media vuelta, 50, 60 amperes o más, conectores no NEMA y NEMA de entrada recta. Estas son las fuentes de información. Desde luego, todo igual, ahí está Ricardo, está Olga, nuestros líderes asignados a Procables, todo el equipo de ingeniería atrás de ustedes, trabajando para darles el soporte y estando a sus órdenes para pues trabajar igual con ustedes, que nos vean igual como parte de su equipo de trabajo. Una fuente de información muy interesante donde ustedes pueden consultar cualquier estándar o código de la NFPA. Crean su cuenta en nfpa.org, después firmas con tus credenciales y puedes seleccionar cualquier código o estándar que tiene la NFPA, que son más de 300. Es acceso gratis en línea y los encuentras en versiones en español o en versiones en inglés, como el NEC del 2014 en inglés y en español, el 2017 en inglés y en español, que ya vimos que es la NOM, casi, y en inglés y en español, el NFPA 99, el estándar 111, el 1, el 101, que tiene mucho que ver también con hospitales, o el estándar NFPA 70E, que es el estándar de seguridad eléctrica en el lugar del trabajo, y es un estándar donde ustedes lo pueden consultar. También otra fuente de información, ustedes pueden tomar y acreditar los cursos, tienen costo desde luego. Yo he tomado el NFPA 70E, lo tomé en la primera edición que me certificaron. ¿Cuándo fue? No, pues ya tiene más de 12 años. Estoy igual acreditado en el FPA 99, en el de seguridad eléctrica, en el lugar de trabajo, todos por la NFPA. Igual ustedes lo pueden hacer y es sin costo, ahí están, el acceso gratis. Muy bien,
Preguntas. Aquí tenemos una pregunta. María Osorio nos pregunta, ¿esos estándares se aplican para México o también hay alguna norma especial? Muy bien. Dame chance de verlo aquí. María, gracias por tu pregunta. Mira, los estándares, el NFPA 99 directamente no aplica a México, más indirectamente está ¿dónde? Dentro del NOM del 2012 inclusive y el nuevo que viene del 2018. El de seguridad eléctrica en el lugar del trabajo, hay una publicación de la STPS que jala mucha información de este estándar y no son adoptados en México. Esa es la respuesta. Más, ¿cuál es el beneficio de poder aplicarlos? Si tú te metes a cualquier, veamos, de la STPS o de la NOM, adoptan mucho de estos estándares. Esa es la respuesta, María. Más como diseñadores, como proveedores de servicios, como operación, mantenimiento, las fuentes de consulta, si no existen en México, por años se ha recurrido a los estándares. En México, recuerdo, yo empecé trabajando como ingeniero de proyectos eléctricos acá en Estados Unidos, asignado con una empresa en México y supervisábamos todas las plantas industriales de General Motors, de Siemens, de muchas, y no existía el NOM. ¿Cuál usábamos? El NEC y las fuentes de información de estos estándares. Eso es lo que hace la diferencia, María. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y tu pregunta es muy buena, María, porque inclusive nos han preguntado buena pregunta, ¿han trabajado con algún hospital con esto de la pandemia? Mira, a mí me ha tocado o estoy trabajando directamente con el general brigadier que asignó Obrador para encargarse de todos los hospitales. Y ellos son pues ya los que están encargándose y hemos dado muchas soluciones en conectividad grado hospital de contactos. Absolutamente que sí, María. Y tu pregunta es muy buena, la otra que decías, porque los ingenieros de hospitales, los ingenieros de operación o de diseño del IMSS, del ISSSTE o de la SSA, ellos igual usan como referencia esta normatividad, porque pues tienen que ofrecer servicios de desempeño altos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Mira, hiciste una muy buena pregunta, 3 preguntas, María. Te vamos a obsequiar un apagador de Cora Smart Wi-Fi que te lo va a hacer llegar Ricardo para que puedas controlar desde tu teléfono con cualquier aplicación iOS o Android las luces de tu casa a través del router remotamente o dentro de tu casa con el teléfono y a través de la nube tienes ese control. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si tienes ahí, Ricardo, la leen o algo. Bien, el resumen, les comento, el resumen es, en esta situación tenemos las soluciones para instalaciones temporales, provisionales y permanentes de los dispositivos grado hospital, y no solo los grado hospital, sino los
las otras soluciones de instalaciones provisionales. Y estamos tomando ventaja competitiva porque todo este asunto de edificaciones del cuidado de la salud va a requerir una remodelación, una actualización y una mejora. Y ahí estamos posicionados con Procables y con Leviton para atacar a ellos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen alguna otra pregunta, adelante, Ricardo. Muy bien, Abel, pues muchísimas gracias por tu presentación, excelente información aquí compacta y presentada. Justo estoy escribiéndole a María para ver si nos ponemos de acuerdo para hacerle llegar el premio por sus grandes y buenas preguntas puntuales. Y por aquí Marco Torres nos comentaba si podemos hacerles llegar la presentación. Le comentaba que estamos revisando ese tema para hacérselas llegar a través de Procables. Yo creo que sin ningún problema. Quisiera, si no hay ningún otro comentario, pues agradecerle